Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos, para los que nos están escuchando. Gracias, Dani, por la presentación, gracias por la introducción. Mi nombre, como dijo Dani, es Nacho Boto y la verdad que los voy a estar acompañando para estar con estos tres líderes que están liderando justamente una transformación que viene sucediendo. El BI está evolucionando de una manera muy rápida y como mencionaba Dani, estamos pasando de BI descriptivo a una actualidad con inteligencia artificial y agentes como protagonistas, obviamente del presente y sobre todo del futuro. Así que aprovecho que tengo a estos tres referentes para hablar de ese cambio. Charlie desde Quix, Sergio, el CEO de Interseguro, y Bertu o Esteban Bertuccio desde Digital House. Así que me gustaría por ahí empezar con vos, Sergio, haciéndote una pregunta, porque en los últimos años, como veníamos hablando, pasamos por ahí de tener los reportes que nos sirvieron muchísimo, nos hicieron evolucionar un montón, a dashboard con capacidad de analizar grandes volúmenes de datos. Quería ver y entender cómo fue ese cambio a sistemas que hoy están mejor informados, que son mucho más ágiles e inclusive de un carácter un poco más predictivo. Gracias, Nacho. Bueno, yo creo que la potencia de la tecnología que hoy día nos presta o nos brinda, el tema de la nube, el tema de tecnologías como repositorios de información para manejar grandes volúmenes de información, hoy nos da la posibilidad de poder hacer eso, ¿no? Centralizar la información en repositorios tipo, no sé, BigQuery, tipo Redshift o lo que fuera, en diferentes tipos de nube a bajo costo, ¿no? Que lo que sucedía en tiempos atrás, el procesamiento era mucho más bajo, el costo era más alto, la infraestructura era más costosa. Hoy creo que las prestaciones que nos da hoy día la nube nos permite hacer esto, ¿ya? Pasar de la reportería con bajo volumen de información ahora alto volumen de información es cuestión de segundos o milisegundos, ¿no? Y los costos son súper bajos. Entonces pasamos una reportería de ver indicadores, ahora pasamos a construir dashboard que de alguna forma ya una analítica descriptiva, pero con grandes volúmenes de información, ya pasa a generar una analítica predictiva, ¿no? Creo que lo que hemos venido haciendo, probablemente en mi vida anterior en el tema de retail, donde el valor del tiempo, de la data en tiempo real, te agrega mucho foco, el poder tener el producto de la venta cada hora, ¿no? Cómo se comportó el año pasado, por qué empezó a quebrar el producto en cada hora, te da la visibilidad, oye, el año pasado a las 5 de la tarde vendía este mismo producto y este momento no. Entonces te da insights para poder tomar decisiones que algo está pasando con ese SKU en particular. Imagínate en un supermercado poder llegar a la granularidad de llegar hasta el SKU que antes no lo podías hacer, antes lo podías ver probablemente a nivel de categorías, bebidas. Claro. Aquí llegas hasta la Coca-Cola para saber qué producto probablemente no está vendiendo de la misma forma como tú estás proyectando. Entonces creo que la tecnología hoy día se ha predispuesto a poder aprovecharla, a poder consumirla a un buen costo, a un buen performance y a una facilidad de poder explotarla. Buenísimo, Sergio. Y lo que brinda justamente esta mesa con estas tres personas notables es que podemos tener inclusive distintos puntos de vista de cómo hacemos esta transformación. Y te quería preguntar a vos, justamente, Charlie, desde una perspectiva de un CTO, qué retos técnicos e inclusive muchas veces culturales pueden ser, aparecen cuando se pasa de ese BI más estático a un BI más autónomo. Sí, 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 total, Nacho. Pues, a ver, podemos entrar primero desde la parte técnica, que es como me encargo más de CTO, todo lo que está pasando pues detrás de la tecnología, la infraestructura y demás. Y Exacto. creo que el principal, encuentro dos retos. El principal es romper la visión lineal del Business Intelligence tradicional, en el cual tenemos procesos de ETLs, procesos de LTs diarios y dashboards estáticos, por así decirlo, a cambiar ese pensamiento a arquitectura de eventos donde el dato muy seguramente va a ser procesado en streaming y enriquecido a través de modelos y herramientas de inteligencia artificial para poder crear flujos autónomos. Entonces hay que empezar a cambiar el paradigma de empezamos a recopilar los datos, guardarlos en un repositorio y crear repositorios estáticos a tener un ecosistema vivo en donde los datos están totalmente transitando en el streaming y llegando a herramientas, ya sea construidas por nosotros o terceros, que se enriquecen con inteligencia artificial. El segundo reto técnico es cómo lo logramos, porque
casi que mensualmente tenemos una nueva herramienta de inteligencia artificial, una nueva arquitectura, un nuevo flujo, y el gran reto de los equipos técnicos es cómo vamos a construir realmente una infraestructura y una arquitectura que aguante los cambios que tenemos en inteligencia artificial, que se están dando cada Q hay un nuevo paradigma, cada quarter hay una nueva arquitectura, constantemente los modelos están cambiando, constantemente los modelos están mejorando y constantemente las políticas detrás del manejo de datos están cambiando. Y ese es un reto técnico muy grande. Por otro lado, culturalmente implica que los equipos de datos ya no deberían verse como un centro de servicio, como los que me resuelven mi solicitud de cuál es este dato o con qué dashboard veo qué cosa, sino deberían volverse un habilitador estratégico. Y eso requiere de evangelización, diseñar ownership de todas las empresas y de los equipos de datos y sobre todo confianza en la autonomía de los sistemas que tenemos actualmente, porque es un cambio de mentalidad de que ahora los equipos de datos no deben controlar y crear, sino co-crear sistemas inteligentes que ayuden a las personas. Y eso es, las personas hablan de democratización de datos y democratizar datos no es dar una base de datos o no es habilitar un dashboard. Claro. Debería ser habilitar acciones para tu equipo, no simplemente prestar información y es lo que debería cambiar de aquí para arriba con automatizaciones. Qué desafío grande, sobre todo, como vos decías, hay nuevos software, hay nuevos modelos todo el tiempo, día a día, básicamente, minuto a minuto. Así que me imagino que el desafío ahí debe ser grande y me imagino que también súper divertido. Y ahí, Bertu, hablando por ahí de desafíos, ¿qué desafíos ves vos que enfrentamos justamente para pasar al BI autónomo? Y también si nos podés dar algún tipo de ejemplo de caso de uso en donde sea posible implementar. Bien, bueno, hola a todos. Desde ya gracias por la invitación. Yo, primero que nada, me gustaría decir que, como un poco lo dice el título de esta charla, que es una transformación del BI que estamos viviendo, como lo dice, el BI va a seguir siendo algo clave y la base, creo yo, de cualquier negocio, que permite entender el negocio, identificar patrones, encontrar oportunidades de negocio. Solo que se está transformando y bueno, a eso quiero apuntar ahora un poco con mi respuesta. Y necesariamente esto va a ocurrir cada vez más y cada vez más rápido porque cada vez se necesitan en las organizaciones respuestas cada vez más rápidas. Y yo creo que esa transformación, ese cambio, se puede describir en dos grandes ejes. Uno es que contamos cada vez con más datos y con esto me refiero a que el uso de Machine Learning, el uso de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y herramientas que surgen constantemente nos permiten contar con más datos, por ejemplo, para lo que es el mundo del BI, tener también estimaciones, tener predicciones de churn, tener clasificaciones de clientes, de usuarios, todos esos son datos que nos sirven a la hora de hacer BI. Y por otro lado también la posibilidad de tener datos no estructurados y a partir de análisis de texto, de interacciones que tenemos con los usuarios, estructurar esos datos, con lo cual eso es uno de los grandes ejes que creo que permite esta transformación y hay que aprovecharlo. El otro, muy vinculado a lo que decía recién, es la democratización. Porque si bien la estrategia de democratización no es algo nuevo, el Self-Service BI es algo que ya existe hace un tiempo, creo que con esta gran transformación que estamos viviendo, que está acelerando muchas cosas, está permitiendo ahora una mayor democratización, porque se está volviendo más ágil el acceso a los datos, más fácil, y ahora usuarios de negocio o usuarios finales pueden acceder cada vez a más datos. Claramente esto implica desafíos. Creo que los desafíos yo los voy a dividir en distintos aspectos. Uno, que tiene que ver un poco con la cuestión técnica y con la cuestión también humana, es que implica cambio en los roles. El analista de datos necesariamente va a tener que capacitarse continuamente. Obviamente esto ya venía ocurriendo, pero creo que cada vez más. Y tenemos ahora la posibilidad también de que analistas de datos, que tradicionalmente hacen o hacemos análisis descriptivos o de diagnóstico, incorporan herramientas nuevas a través del uso de AutoML y otras herramientas que nos empiezan a permitir también
quizás teniendo un equipo pequeño de cientistas de datos o incluso sin tener científicos de datos, empezar a incorporar nuevas capacidades que generen más impacto, con lo cual em, los analistas necesariamente van a tener que capacitarse en todas estas herramientas y conocer cada vez más. O sea, es un desafío técnico y humano a la vez. Y por otro lado, vinculado a la democratización, em, creo que también que los usuarios de negocio o los usuarios finales van a tener también que o desarrollar un perfil más analítico, incluso en roles o áreas operativas, y a nivel compañía, cualquier compañía que quiere impulsar el uso de inteligencia artificial y de agentes autónomos, también promover el uso de esa IA y esa adopción a través de capacitaciones y otras acciones también, con lo cual estamos hablando también de un desafío a nivel de roles, a nivel organizacional eh, y a nivel cultural, básicamente. Otros aspectos referidos a esto que creo que es importante destacar es que hay que apoyar sin duda la democratización, porque creo que no es deseable y no es escalable que todas las preguntas queden centralizadas, todas las respuestas a las preguntas de negocio queden centralizadas en los equipos de datos. No es escalable porque las necesidades o las demandas son múltiples de las diversas áreas. Y no es deseable porque creo que el mejor esquema es que las capacidades analíticas se distribuyan y de esa manera la organización va a poder ser más escalable, más eficiente y más basada en datos. Si tuviéramos que dar algún ejemplo, hay varios, pero hoy día, como decía un poco al principio, nosotros en particular, seguramente va a ser parte de la charla más adelante, pero en cuanto a herramientas, usamos Power BI en el entorno de Microsoft y todas las capacidades Fabric que hoy existen. Y Power BI ofrece varias herramientas, desde Copilot, para que los propios analistas pueden hacer diversas cosas con Copilot que después podemos puntualizar. Y también los usuarios finales pueden interactuar a través de distintas features con los datos y no depender ya tanto de los analistas para responderse ciertas preguntas. Entonces, podrían interactuar en lenguaje natural haciendo preguntas sobre los datos, al menos descriptivamente, cómo vienen ciertas ventas, cómo viene el NPS, cuáles son los principales motivos de baja de los usuarios, en nuestro caso de estudiantes, que puede tener incluso análisis de texto. Entonces, creo que esos son algunos solo de los ejemplos que nos permiten las nuevas herramientas y los desafíos están, creo, ahí en lo que dije, democratizar y eso implica capacitaciones y desarrollo de roles, no solo del equipo de datos, sino también del resto de las áreas consumidoras de esos datos de la compañía. 100%, yo no soy un experto en datos y ustedes tres obviamente lo saben y yo claramente estoy todo el tiempo capacitándome, acompañado desde ya por Bertu y equipo. Y ahí me gustaría también llamar al público que está del otro lado, que nos está escuchando, o inclusive que lo vea después y nos quiera como hacer diversas preguntas a nosotros. Para una persona como yo, por ejemplo, que lidero equipos, ¿cuál es el principal freno técnico, cultural o inclusive muchas veces tal vez político para evolucionar más allá de esos dashboards? Por ahí, si quieren, para romper un poco el hielo, ya hice una pregunta a cada uno de los expertos. Ustedes ahí del otro lado también nos pueden acompañar con preguntas, con opiniones, con reflexiones. Bertu, vuelvo un segundito a vos con una como repregunta tal vez o como una continuación, que pensando por ahí en una organización educativa, ¿cuál es justamente el camino para democratizar los datos y que eso genere un impacto real? Bien, yo creo que quizás un punto de partida o la posibilidad de profundizar ese camino hoy día, yo lo veo más por el lado de que el equipo de analistas de datos eh, pueda enfocarse en casos más complejos, en casos que aporten mucho valor. Por ejemplo, me refiero más que nada a través del uso de herramientas de BI, como en nuestro caso en Digital usamos Power BI,
podríamos usar modelos predictivos e incluso prescriptivos, que incluso esos generan datos que también están disponibles para cualquier usuario en la compañía. Si estimamos, por ejemplo, una probabilidad de churn, o sea, de baja de un usuario que se suscribió a nuestra membresía o nuestra suscripción, es un dato que está disponible y a partir del cual también se pueden tomar decisiones o acciones, que incluso también se pueden automatizar, pero todo lo que es predictivo y prescriptivo, estimaciones, y que se pueda usar AutoML y Copilot, creo que lo dejaría más del lado del equipo de datos. Y a la vez, yo creo que los analistas tienen un rol también en contribuir y en colaborar con el resto de los usuarios o de las personas de la compañía de las distintas áreas en la adopción, sea a través de capacitaciones, sea a través de brindar soporte, etc. Los casos más quizás de analítica descriptiva, que hoy a nosotros nos pasa mucho, que como estamos transitando ese camino de democratización y de acceso a los datos, muchas veces muchos usuarios finales necesitan ciertas informaciones o ciertos datos que terminan recurriendo a nosotros para poder acceder. Entonces, creo que todo eso, esos casos más de consulta descriptiva y de diagnóstico, analítica de ese tipo, los usuarios de negocio o usuarios finales de otras áreas podrían acceder de una manera mucho más fácil e interactiva a través de las diversas herramientas con que hoy contamos y liberar incluso espacio y foco a los analistas para enfocarse justamente en casos de mayor valor o mayor complejidad. Eh, yo creo que el camino a recorrer para la democratización es ese. Por último, también quería decir algo que también que está relacionado a lo que se mencionó antes cuando se habló de eventos, algo que hicimos nosotros en Digital House, que creo que fue una buena apuesta, una buena estrategia, que contribuyó a esa democratización, es que nosotros traqueamos muchos eventos. Esto, nada, lo hacemos a través de una herramienta que se alimenta de distintas fuentes, que traquea eventos que son distintas acciones a través de los cuales traqueamos comportamientos de usuario, en el flujo de venta, en la plataforma educativa, etc. Y nosotros podemos enviar esos a distintos destinos. Uno de ellos es una herramienta de analítica de producto, que tiene la ventaja de que es una herramienta sin código, que no requiere código, o muy bajo código para hacer alguna cuestión particular, pero en general es bastante amigable para un usuario final que no viene del mundo de data. Y de esa forma podemos medir un montón de métricas y todo lo que es analítica descriptiva y también de diagnóstico en tiempo real, disponible para el usuario final, y el usuario final la posibilidad de interactuar y crear visualizaciones, crear métricas, hacer distintas desagregaciones. Y eso de hecho ya liberó bastante, digamos, al equipo de data en poder enfocarse también en otras cosas. Eso fue una buena estrategia que creo que dio resultados y está dando resultados. Y es un camino que en particular nosotros recorrimos y nos sirvió mucho. Pero bueno, para sintetizar, creo que lo encararía el camino de esa forma, desarrollando habilidades en usuarios finales que puedan acceder y hacer su analítica descriptiva a través de las tecnologías que hoy lo facilitan o lo permiten más que antes o incluso cada vez más. Buenísimo. Y ahí, Sergio, vos tenés una vasta experiencia justamente en transformaciones, que inclusive me gustaría que por ahí la linquemos a un concepto que nos están preguntando ya en el chat. Ustedes también vivieron una transformación cultural, por lo cual me encantaría que me cuentes un poco cómo fue ese cambio de los equipos tradicionales a por ahí trabajar más en squads con BI predictivo. Y me imagino que dentro de tu pregunta va a volver a sonar la palabra evangelización, para lo cual ahí en el chat nos estaban preguntando a qué nos referimos con el término evangelización, así que si no te comprometo claramente me gustaría que lo definas también. Y obviamente, de nuevo, ya rompimos el hielo cada uno con una pregunta, creo que puede enriquecer tanto Charlie como Bertu como Sergio que vayamos hablando
Y si tienen puntos de vista diferentes, me encantaría también o que si lo vivieron diferente las transformaciones, lo cuenten. Así que, Sergio, esa es la pregunta. ¿Cómo fue el cambio en los equipos tradicionales? Y si podés en el medio definir un poquitito, que nos lo estaban preguntando, qué es la evangelización. Dale, Nacho. Mira, yo creo que hace rato lo mencionó Berto, ¿no? Cuando empezó a hablar de escalar, ¿ya? En el caso de cuando tú empiezas a mostrar las bondades de la analítica descriptiva, predictiva, el tema de los volúmenes de información, y cuando el negocio empieza a ver que la oportunidad de utilizar la data para tener mejores decisiones, más asertivas, más ágiles y mayor productividad, empieza a generar mayor demanda. Es donde los equipos de data o los equipos BI tradicionales empiezan a generarse como cuellos de botella. La única forma de escalar en ese punto es empezar a trasladar las capacidades analíticas o empezar a desarrollar esas capacidades analíticas a las áreas de negocio. No hay otra forma, ¿no? Y ahí viene ese periodo de evangelización que mencionas, ¿no? Cómo nosotros nos convertimos, más que ser un cuello de botella o un filtro para esto, ser solamente los gobernadores o los entrenadores para que las capacidades analíticas de la explotación del dato se encuentren en las áreas de negocio. Y hay diferentes tipos de niveles, ¿no? Nosotros lo que hicimos en el caso de retail, lo que venimos haciendo también en la parte de financiero, seguro, es empezar a entrenar a las áreas de negocio. En nivel 1, en visualizadores. Berto mencionó, por ejemplo, Power BI. Puede ser Power BI, Tableau o Looker, que tienen capas de explotación de información que son muy drag and drop. Tu equipo de data solo se enfoca en la creación de datos, ingestar, centralizar datos, crear cubos de datos o modelar los datos con la analítica que corresponda para hacerlo predictivo, y el equipo de negocio solamente en explotar los datos con Tableau o Power BI o lo que fuera, ¿no? Pero ya les das la autonomía a que no dependan de esperar a alguien de tu equipo para hacer un dashboard o una explotación de información. El segundo nivel en el que nosotros hoy día nos encontramos es cómo le damos esas capacidades para, oye, yo ya tengo la ingesta del dato, cómo te desarrollo con habilidades un poquito más avanzadas de crear modelos de datos dentro de este mismo repositorio de información. Llámese, crea tu propio cubo de datos en BigQuery. Te enseño, te desarrollo, te hago un plan de desarrollo, y este proceso ha ayudado a que le genere mucha más autonomía. Entonces, lo que estamos hoy día nosotros trasladando, lo que hemos venido haciendo también en otras compañías, es trasladar la capacidad de BI a las áreas de negocio. Entonces, ya BI no está en tecnología, BI no está en data, sino BI está en todas las áreas de negocio. Y eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Nuestro rol ya es un rol de democratizar, es un rol de entrenar, es un rol de evangelizar, para poder empezar a mostrar que la explotación de la data, obviamente con una buena gobernanza, porque si no hay una gobernanza, también estamos hablando que pueden haber unos costos también bastante elevados, y eso significa que la billetera tiene límites, y esto puede generar sobrecostos, ¿no? Genial. Acá, Nacho, yo Sí, sí, quería, obvio. quería añadir algo en cuanto a este tema de evangelización, democratización y demás, porque siento que un error en el que no podemos caer es pensar que ahora democratizar es dar el acceso al dashboard, dar el acceso al Tableau, dar el acceso al Power BI, etcétera, etcétera, dar acceso incluso a una base de datos cruda. Para mí la democratización ahora con todo el impacto de inteligencia artificial y todos los sistemas que vienen creando no es dar acceso al dashboard, es dar acceso a acciones reales y concretas. Mm. Quiere decir que a tu equipo de ventas, ¿por qué le darías acceso a un dashboard como Tableau? Si fácil le puedes dar una interfaz conversacional que traduzca los datos en acciones. Y las acciones poder hacer mensajes o estrategias personalizadas para cada uno de tus clientes basado en esos datos. O sea, ¿por qué quisieras darle un dashboard si pudieras darle acciones reales y concretas con agentes de inteligencia artificial basados en sus datos? O sea, democratizar no es abrir el cubo de datos que tenemos, sino diseñar experiencias que traduzcan todos esos datos en decisiones y acciones. Y creo que justo ahí está la parte difícil cultural y técnica de cómo vamos a trabajar los datos de ahora en adelante. Y para mí una cultura data driven de esta década, pues del 2025 para arriba, es una cultura que entienda que la inteligencia artificial es el auto, pero la gasolina son los datos. Y si como empresa, como equipos de datos, como cualquier participante dentro de una organización, no estoy optimizando mis datos, pues la inteligencia artificial no va para ningún lado, porque es la gasolina. Era eso. Buenísima metáfora, se nota tu background de educación también, Charlie, y gracias, gracias por el aporte.
Y Y ahí ahí, también Nacho, rompo un poco lo que se llama la cuarta pared y vuelvo al público. Cuando piensan en sus propios contextos, imagínense, obviamente aprovechando toda la información que nos están dando estos tres expertos, ¿cuál sería el quick win de mayor impacto de invertir en BI autónomo durante este trimestre, por ejemplo? Y a partir de ahí empiecen a hacer ejercicios con la información justamente que están brindando a nivel transformación, a nivel desafíos, tanto Bertu como Charlie como Sergio. Y Charlie, aprovecho que levantaste la mano, aprovecho también tu rol y tu conocimiento y tu experiencia como CTO. Y si bien fuimos mencionando, fuimos, dije yo no, ¿no? Pero ahí fueron mencionando tanto Bertu como Sergio, como vos inclusive, algunos software. Me gustaría que por ahí des como una visión un poco más general, que de nuevo ahí también no necesariamente me imagino que es la única verdad, pero qué stack por ahí considerás como clave para habilitar justamente lo que es un BI o una inteligencia de negocios más autónoma. Y esta pregunta es muy tricky, es como muy rara porque cuando se hace esta pregunta usualmente la gente espera que se devuelven la respuesta, la fórmula mágica y la receta de entonces montemos esto para empezar a montarnos esta onda de inteligencia artificial y business intelligence. Y la cosa es que no hay una receta mágica. ¿Por qué no hay una receta mágica? Porque la tecnología cambia constantemente, como lo dije antes. Voy a hablarlo muy por encima de tecnologías. Para mí debería haber una muy buena cultura tecnológica de ingesta y procesamiento de datos en tiempo real. Llámese PubSub, llámese Kafka, llámese cualquier herramienta que me permita hacer streaming de datos en tiempo real. Porque los datos están vivos y si no los puedo procesar en tiempo real, estoy perdiendo una gran oportunidad. Mi negocio está vivo, los datos están vivos, la analítica y los accionables basados en datos también deberían ser en tiempo real. Procesamiento distribuido, sí o sí. BigQuery, Snowflake, Spark, Databricks, lo que ustedes quieran. Pero algo que me permita hacer procesamiento distribuido, porque si voy a manejar grandes volúmenes de datos, es imposible que no pueda escalar con procesamiento distribuido, así que es importantísimo poderlo llevarlo. Arquitectura de inteligencia artificial, sí o sí, llámese con el mismo servicio que estén utilizando para procesar datos, tipo si utilizan Databricks, trae sus propios módulos de inteligencia artificial, de ahí pueden sacarle mucho provecho. Si utilizan BigQuery, trae sus propios módulos. Si utilizan Snowflake, trae sus propios módulos. Esto es depende de qué tan casados estén con su solución. De no ser así, hombre, hay demasiados modelos de inteligencia artificial, tanto para manejo semántico de embeddings, de Google, de Azure, Open Source, Hugging Face, lo que ustedes quieran, como modelos también de inteligencia artificial, procesadores de lenguajes y analítica. Igual de Anthropic, de Azure, de Snowflake, de Google, lo que ustedes quieran. Y no está el mejor y el peor. Esto cambia cada mes. Si hoy me preguntan, tengo una respuesta de mi top 2, pero si me preguntan el siguiente mes, capaz la cambio. Entonces no se centren en la herramienta, céntrense en necesitamos una arquitectura para manejo de embeddings y un modelo para manejo de texto. Y después necesitamos orquestar. Y la cosa es con quién vamos a orquestar, depende. Si están muy casados con la gente de Databricks, si están muy casados con la gente de Snowflake, tienen sus orquestadores. Si no, yo les recomiendo algo muy agnóstico. Google ADK, Agent Developer Kit, para agentes y orquestar todos los flujos de inteligencia artificial. LangChain, Llama Index, algo que mañana puedan integrar un nuevo modelo, un nuevo módulo, una nueva arquitectura sin casarse con un proveedor. Y por último, observabilidad. Si ustedes no saben lo que pasa dentro de la caja negra, todos los llamados de inteligencia artificial, todos los datos que se están procesando y no tienen observabilidad y traza, se metieron a una caja negra que no saben cómo funciona. Entonces, sí o sí, tiene que haber demasiada observabilidad, alertas, monitoreos y trazas en todos los datos que estén pasando por su infraestructura. Y suena una respuesta, eso es, suena una respuesta, utilicen esto, ¿con qué herramienta? La que ustedes quieran, no hay una herramienta definida, no hay una receta mágica, pero pues con esos aspectos sí que pueden montar una muy buena estrategia de data driven en tiempos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Bien, sí, justo vos fuiste el que dio el disparador de cambian todos los días y te vengo a hacer esta pregunta. O sea, casi que maldad fue, pero, pero no fue maldad. Y aprovecho,
también como intriga propia o por ahí que en el público se lo estén preguntando, me imagino que muchas de las que mencionaste hay algunas que son de pago y otras que son más open source o gratuitas o tienen versiones gratuitas Sí, y de pago dependiendo de las virtudes que traiga cada una, ¿verdad? sí, total. Frameworks de orquestación de inteligencia artificial, LangChain, Google ADK, LlamaIndex son totalmente open source. Ya si quieren montar un procesamiento distribuido, BigQuery, Snowflake, Spark, Databricks son pagos, pero fácil. Ustedes pueden montar una S2 o una instancia en cualquier nube y montan la herramienta que ustedes quieran de procesamiento distribuido, cualquier base de datos. Todo, hay diferentes opciones. ¿Cuál es la mejor? La que les sirve para avanzar. Esa Claro. no hay más. La que les sirve para avanzar y la que se adecua a sus presupuestos es la mejor. Entonces no piensen en cambiarla constantemente porque también es una mala estrategia. Piensen en hacerlo lo más elástico posible. Claro, hoy lo bueno es que independiente por ahí de un budget definido o no definido, tenemos como diversas opciones. Así que buenísimo y muchas gracias por aclarar también eso. Bertú, mundo educación. ¿Cuáles son para vos o en tu conocimiento los datos por ahí más valiosos para accionar justamente esas decisiones más autónomas? Y por ahí también, de nuevo, coincidiendo o no coincidiendo, o por ahí los cambiamos dentro de 2 meses, ¿cuáles son las tecnologías que, si bien algunas fuiste mencionando, hoy en día están utilizando? Bien, primero que nada, me gustaría decir algo que quizás puede sonar obvio, pero creo que es importante remarcarlo, que es importante para utilizar agentes, IA, modelos de Machine Learning, eh, tenemos que también asegurarnos tener calidad en los datos. Si bien hay cosas que a través de la IA se facilitan y han mejorado, em, si nosotros, a nivel compañía, digo, ¿no? Yo un poco también tomando nuestra experiencia, cuando arrancamos a armar un equipo de data y demás, si contamos todavía con procesos que dan origen a datos inconsistentes, eh, por ejemplo, no sé, que tengas mal o no actualicen correctamente los estados de los usuarios, en nuestro caso de estudiantes, Ujú, inscripciones duplicadas o lo que fuere, eh, obviamente eso no es bueno y hay que siempre asentar todo sobre datos limpios, curados y de calidad, ¿no? Un poco también ahí complementando, creo, lo que se mencionaba antes. También creo que todo esto tiene que ir acompañado de un buen catálogo de datos, sobre todo si vamos a una estrategia de democratización y que los usuarios finales que interactúan con la data, como decía Carlos, em, sepan también qué contiene el conjunto de datos, el modelo de datos, el set de data. Em, Sobre todo también porque esa autonomía, que estamos todos de acuerdo en que hay que ir ganando de parte de los usuarios, eh, obviamente también conlleva riesgos y creo que lo que hay que evitar y hay que reforzar, para lo cual el catálogo ayuda, la calidad de los datos también, es también que sean las preguntas correctas, que se definan los casos de negocio correctos, que se interpreten correctamente los análisis y los insights que se generen, ¿no? Dicho esto, nosotros acá en Digital House, obviamente monitoreamos un montón de indicadores que creo que son transversales a distintas industrias, de todo lo que es el flujo de ventas, de conversión, de churn, retención, etcétera. Y obviamente hay particularidades del mundo educativo, desde tasa de graduación, medimos mucho el progreso de los alumnos, en dónde más progresan, cuáles son aquellos cursos en mejor puntuados o en los que más se progresan, o incluso scoring de usuarios en función también del comportamiento en la plataforma educativa. Y nosotros en particular, em, bueno, por un lado fuimos también por el lado más de arquitectura pues, incluso estamos en un proceso también de una arquitectura nueva y migrando con datos distribuidos en AWS, pero particularmente para lo que es visualizaciones nosotros usamos el entorno Azure de Power BI. Y Power BI hoy es verdad que para acceder a ciertas features son pagas, un poco haciendo alusión a lo que vos consultabas
Nachito Ujú, antes, pero ofrece herramientas como Copilot eh, que pueden ayudar tanto al usuario final para interactuar con la data, como también al analista para generar insight, para escribir DAX, etcétera, para sugerencias de visuales, de métricas, gráficos, etcétera, y de páginas de informes. ujú. Y eso creo que facilita mucho. Bueno, lo que mencioné un poco al principio de AutoML, para, creo yo, incorporar capacidades de utilización de modelos de Machine Learning y predictivos dentro del equipo de BI, dentro del equipo de analistas. Eh, y después también del lado del usuario final, por ejemplo, Q&A, que es una feature que permite también interactuar con la data, hacer preguntas, que está muy vinculado a lo que decía Carlos, de que concuerdo completamente, de dar acceso a los datos no es dar acceso a un dashboard, sino dar acceso a que los usuarios puedan interactuar eh, con los datos, generar visuales, generar insights, sacar conclusiones y a partir de ello tomar acciones. Obviamente que hay un paso más, que es lo que permite ahora a los agentes autónomos. Por ejemplo, hoy el entorno de Microsoft tiene también lo que es Power Automate, que nosotros también estamos usando, que permite automatizar flujos de trabajo. Entonces, por ejemplo, uno podría configurar que si determinada variable supera o cae a cierto umbral, eso también dispara alertas, comunicaciones y a partir de eso también se pueden automatizar decisiones o acciones. Nosotros hoy estamos trabajando sobre todo con el entorno Microsoft, pero bueno, creo que es un lindo momento para aprovechar esas herramientas, meterse, indagar, probar y que nada, y que eso sea también a nivel compañía, como lo decía antes. Buenísimo. Ahí ya estamos como llegando al cierre, por lo cual también invito de nuevo al público que tanto como yo me hice varias preguntas durante el transcurso de esta charla. Si tienen alguna pregunta, nos la vayan enviando. Yo quiero dejarles como un disparador final a los tres, tanto a Charlie como a Sergio como a Bertu, que creo que es una pregunta por ahí que nos hacemos todos en la actualidad en la que vivimos, en la cual vemos que hay cada vez acciones más autónomas y ahí siempre nos genera la intriga de cuál es el rol de la persona, del humano, de acá para adelante, obviamente en un mundo en el cual cada vez hay herramientas de BI en este caso, pero bueno, en general, que son cada vez más autónomas. Y creo que a partir de ahí siempre pasa, o sea, como este doble juego, aparecen oportunidades como también aparecen alertas, warnings o amenazas. Así que me encantaría que tanto, que los tres me cuenten un poco desde su visión, rol de la persona en el mundo de BI y qué oportunidades y qué amenazas, si se quiere, o qué alertas tenemos que levantar. Y ahí el orden lo proponen ustedes. Si quieren, yo arranco brevemente, doy mi opinión. Em, Obviamente que todo esto creo que va a implicar aumentos de productividad, con lo cual eso es buenísimo, eso posibilita crecer. Em, yo en el rol de data, bueno, hoy día me toca liderar el equipo, pero hablando del equipo en general de data, incluso a nivel compañía, creo que hay que ver al desarrollo de la inteligencia artificial actualmente como una herramienta que nos permite, o al analista, por ejemplo, pasar a ser cada vez más estratégico, más colaborativo, y a varios usuarios de negocio ir desarrollando autonomía, y que la compañía sea más eficiente. En ese sentido, veo sobre todo más a la inteligencia artificial o a las nuevas herramientas como habilitadoras o potenciadoras de cosas para tomar mejores decisiones, más inteligentes y más rápidos. En ese sentido, no estoy viendo hoy que, bueno, la inteligencia nos va a sacar el trabajo, sino que nos lo puede potenciar, pero obviamente requiere que nos capacitemos continuamente y es verdad, lo que decía Carlos al principio, es muy dinámico, salen herramientas todo el tiempo, es difícil
saber todo el tiempo, pero sin duda hay que capacitarse y estar, siempre tratar de estar lo más actualizado posible. Eso en relación a cómo se vincula, digamos, con lo humano o si va a quitar el trabajo o va a reemplazar. Y algo más mencionaste en tu pregunta, Nachito, ¿puede ser? Sí, oportunidades y alertas. Yo creo que un poco respondiste, o si Ah, querés agregar algo más. no, de alertas me parece que, o sobre todo si las organizaciones están empezando, me parece que, por un lado, casi se me cae el micrófono. Lo que dije antes es que sí que quizás todo el uso de la IA esté apoyada en habiendo definido problemas de negocio y dónde se aporta más valor. Em, y creo también que hay herramientas que hay que probarlas y hay que decidir, sobre todo creo que la clave de la respuesta es decidir qué se deja como decisión completamente autónoma y qué decisión tiene que ser supervisada. Por ejemplo, que la inteligencia autónoma pueda sugerir alguna decisión, pero que la decisión final sea por ahora humana o en algunos casos. Em, pero creo que tiene que haber esa decisión de qué requiere supervisión y qué no. Porque hoy, por ejemplo, podríamos, no sé, cuando mencioné el ejemplo de em, tenemos estimaciones de probabilidades de baja. Bueno, también podemos tener un modelo prescriptivo que diga a este usuario le podríamos ofrecer tal oferta. Por ejemplo, bueno, si queremos automatizar todo el flujo, si queremos que permitir que cambie precios, que lance campañas o va a haber una medición humana, yo creo que por ahora la inteligencia artificial también está recorriendo un camino que va mejorando día a día. Hay cosas que requieren validación, configuración, probarlas, etcétera. Con lo cual creo que va a ser un poco en el día a día y en la evolución que vaya teniendo cada organización, cada compañía, cada equipo, definir según los resultados que vaya obteniendo qué queda en manos totalmente autónomos y qué todavía requiere cierta validación. Creo que esa es una respuesta lo más genérica posible. Buenísimo. Charlie, Sergio. Sí, yo creo que, pues sí que la inteligencia artificial va a llegar para cambiar muchísimas cosas, esto es una realidad. Para el caso de business intelligence o de analítica de negocio, creo que el rol del humano se vuelve más importante que nunca, pero sí que va a cambiar profundamente porque ya no se trata solo de analizar datos, sino de diseñar sistemas, supervisar decisiones, aportar criterio y llegar donde la inteligencia artificial no puede llegar. Más en estos casos porque es bien sabido que la inteligencia artificial no tiene, uno, ni creatividad, solo itera sobre lo que se le enseñó, y dos, no tiene pensamiento cognitivo profundo. Estas son las únicas dos cualidades que tenemos nosotros los humanos que nunca va a tener inteligencia artificial. Y resulta que la analítica es un proceso creativo y de pensamiento cognitivo profundo, de entender cómo funcionan un montón de datos, variables, cómo se mueve dentro del ecosistema, y eso es algo que solo hacemos nosotros como humanos. Ahora, es una realidad que vamos a dejar de solo analizar y proveer datos. Como lo he mencionado, es diseñar sistemas, supervisar las decisiones y llegar a esos puntos donde la IA no pudo llegar antes. Entonces, es decidir qué problema vale la pena automatizar, es decidir cómo lo voy a supervisar, es poder comunicar los resultados que no puede comunicar la inteligencia artificial, poder hacer parte como humano de la implementación de inteligencia artificial, lo que mucho hablamos acá de evangelización y culturas data driven, esas son cosas que como que solo lo hacemos nosotros los humanos como tal. Claro que va a cambiar, como todos los empleos con inteligencia artificial, vamos a cambiar los roles, vamos a cambiar un montón de cosas, pero va a ganar muchísima relevancia este tipo de roles que tienen alto nivel creativo y cognitivo, como lo son analistas y personas detrás de los tableros y estructuras de datos. Buenísimo. Sergio, una reflexión tuya. Mira, yo creo que sobre dos miradas, ¿no? Sobre la parte de los equipos de BI y sobre la parte de los equipos que consumen la información. Yo creo que el tema de la parte, desde el lado de los equipos de BI, creo que nos va a empezar a enfocar a empezar a meterle
más foco al tema de empezar a evolucionar todo este tema predictivo, prescriptivo, IA, etcétera. Cómo empezar, creo que lo mencionó hace rato Carlos, ¿no? Y también lo mencionó Bertu. Cómo yo empiezo a empezar a gobernar y a catalogar para que pasado mañana ya el consumo ya no sean por cubos o dashboards, sino simplemente sean por prompteos del equipo de negocio, para que el consumo sea por un prompt, ¿no? Y la información te sea mucho más rápida del consumo. Entonces creo que nos va a ayudar a evolucionar y a ponerle más foco en el caso de los equipos de BI y a empezar a entrenar. No creo que vamos a ir más por esa evolución en las áreas de BI. Sin embargo, por las partes del negocio, creo que la parte de productividad que mencionó Bertu va a ser bastante relevante, porque las personas van a empezar a ponerle foco o el valor en otras cosas mucho más importantes, porque probablemente la IA, como lo mencionó Carlos, no va a poder estar, ¿no? Porque ya las decisiones van a ser mucho más rápidas, van a ser más ágiles, van a ser más asertivas. Entonces, la persona del negocio ya va a tener mucho más tiempo de centrarse en cosas que nos agreguen mucho más valor en las compañías, ¿no? Y hoy día, probablemente, hoy día no lo está haciendo. Entonces, creo que hoy hay una evolución grande, hay una transformación en este sector, en la parte de data, creo que está bastante interesante y lindo. En ese sentido, creo que hay un abanico de muchas cosas por hacer y todavía no veo una disrupción en el sentido que nos quedemos. Hay mucha chamba, creo yo, en esta parte, así que creo que somos parte o pioneros de poder acoplarnos o sumar en esto, ¿no? Claro, ustedes hoy en día tienen más trabajo que cualquiera de nosotros, ¿no? Está perfecto. Saben que ahí nos dejaron una pregunta, así también cerramos. Me parece que es bastante generalista, pero por ahí está bueno que la respondan ustedes. Yo me imagino, porque Bertu me pregunta siempre algo cuando yo le hago esta pregunta o cuando le hago esta solicitud, que es, ¿qué es lo primero que piensan o definen cuando reciben una solicitud de datos de alguna persona clave por ahí de un área de negocio? Cuando Ajá. recibimos esa solicitud, ¿qué es lo primero que pensamos? Vos me haces una Eh, pregunta siempre. sí, ¿Para sí, qué? ¿Qué no, querés? yo creo que ahí, bueno, gran parte de mi rol también como líder del equipo, que implica mucho la interacción justamente con el resto de la compañía, es siempre ahondar en cuán clara es esa necesidad, ¿no? Claro, ¿Qué pregunta queremos responder o qué preguntas de negocio? Y sobre todo también me parece importante qué acciones se tomarían a partir de las respuestas. Porque muchas veces nos ha pasado que a veces hasta logramos tener claro qué queremos mostrar, cómo generamos insights y después qué hacemos con eso. O sea que creo que si bien esa pregunta creo que responde un poco a un esquema más tradicional de BI en cuanto a, bueno, una solicitud hacia el equipo de data, em, creo que eso, ahondar en la necesidad y en el qué se va a hacer o qué decisión permitiría tomar es fundamental. Y además eso también sirve mucho para establecer prioridades, claro. porque como dije al principio, las demandas son múltiples y siempre hay que pensar en lo que sea escalable. Y además hay que tener en cuenta algo que creo que también se vincula mucho con un punto que se mencionó antes, que es que cuando se le solicita armar un dashboard, un informe, un reporte al equipo de data, eso después nunca está terminado, es iterativo, porque se quiere agregar algo más, porque nos dimos cuenta que era mejor mostrar algo de otra manera, lo que fuere. Y eso, a su vez, una demanda inicial genera después también muchas veces demandas recurrentes sobre eso, con lo cual también hay que pensar en la mantenibilidad de eso, los esfuerzos posteriores que va a implicar eso. Por eso ahí yo creo que viene mucho las capacidades que también deben empezar a desarrollar o tener, o perfiles que quizás ya la tengan, pero hay que explotarlas, de parte de usuarios finales de la compañía en cuanto a ser analíticos, empezar a interactuar con los datos, hacerse buenas preguntas, interpretarlos de la mejor manera posible. Creo que ese es el camino que hay que recorrer. Charlie, Sergio, ¿quieren agregar algo más? Por mi parte, creo que esa parte ya quedó como clara. Yo creo que siguiendo lo que mencionó Bertu, creo que es súper importante el entender siempre el qué, ¿no? El caso de uso para poder evaluar el valor, el impacto. Pero yo creo que lo que yo siempre me pregunto ya más al interno es cómo yo puedo generar esa
esa autonomía en esos equipos para que ya no seamos nosotros ese cuello de botella, ¿no? Entonces, creo que en eso apuntamos, no ser nosotros ese cuello de botella, sino darles autonomía y esas capacidades para que ellos mismos puedan responderse las preguntas, su qué y su cómo, ¿no? Buenísimo. Bueno, obviamente desde ya quería agradecerles a ustedes tres por haber compartido este rato conmigo. Yo soy un gran espectador de lujo. Del otro lado hay un montón de personas, obviamente, que se van a enriquecer con su información, con sus conocimientos, con las experiencias que fueron compartiendo. Así que les agradezco muchísimo a los tres, Bertu, Charlie y Sergio. Y obviamente también agradecerle a todo el equipo de Globan que nos invitó a esta Globan NXT Conference. Y del otro lado hay un montón de gente produciendo todo este momento, así que también agradecerle a ellos y a ellas que lo hicieron posible. Les dejamos, como dijo Dani al principio, dos oportunidades sin costo alguno para que hagan una formación de AI for Digital Innovation de Globan por Digital House. Así que obviamente ahí los esperamos y muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias.